Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta mañana de día martes 29 de marzo de 2022. Estamos desde luego como siempre a las 6:30, dándole a ustedes la más cordial bienvenida por estar con nuestra señal tradicional, así como también ya a través de nuestra señal en línea. Gracias por compartirlo y por supuesto con sus contactos. Vamos esta mañana a seguir dándole una observancia ya post de algunos resultados que se han obtenido a partir del régimen de excepción que se aprobó el domingo en las horas de la madrugada por parte de la Asamblea Legislativa y a petición del Ejecutivo. Esto ha traído consigo ya la detención de cerca de 1.400 personas. Todos ellos están señalados de pertenecer a grupos pandilleriles. Este es un tema que a la base de las circunstancias por lo que ha pasado al incremento del número de homicidios, también se ha tenido ya una reducción bastante considerable que vamos a analizarla con nuestros invitados esta mañana. También otro elemento importante es verlo desde el punto de vista de cuáles son los alcances que puede tener los 30 días y si verdaderamente existe o no una efectividad con respecto al plan control territorial, como en su momento algunos sectores críticos al gobierno pues lo están poniendo en duda. Esta mañana, para hablar de estos y otros temas, bajo la versatilidad de la opinión de nuestros invitados, nos acompaña Luis Contreras, especialista en la materia de seguridad pública. Muchísimas gracias por acompañarnos, Luis, y estar siempre en la disponibilidad de acompañarnos para tratar de analizar estos temas. No, un gusto, Ernesto. Saludos, Isaac. A tu audiencia también, que sé que es mucha por las mañanas, aquí en la disposición para analizar la coyuntura de seguridad pública, que lamentablemente el fin de semana tuvimos algunas muertes de Así es, en efecto, vamos a darle la más cordial bienvenida también a Isaac Ortega. Gracias también, eres conocedor de temas de país. Gracias, Isaac, por estar con nosotros. Gracias a ti, Ernesto, siempre por la invitación y un gusto compartir con Luis también en este set. La verdad es que es un placer poder saludar a la población de nuevo y poder debatir de estos temas que son tan importantes. Lastimosamente, los 62 muertos del fin de semana pues han hecho que se tomen medidas importantes en este país. A ver, la pregunta con la que voy a comenzar es la que quizás es el común denominador para muchos, ¿verdad? ¿Qué es lo que habrá causado el disparo repentino de este número de homicidios? Este es punto de análisis y de partida para poder comprender mejor lo que vamos a hablar en estos 45 minutos en esta primera parte del programa. A ver, desde tu experiencia. Tal vez identificar la causa todavía siento que es muy aventurado decir fue esto, fue lo otro. Sin embargo, hay algo muy importante que hay que mencionar en el aspecto que esto evidencia que todavía en muchos territorios la operatividad criminal de las estructuras pandilleriles todavía es un poco robusta. Es decir, básicamente ponen a prueba el plan control territorial, es una medición de fuerzas y como evidentemente las autoridades lo han mencionado en ciertas ocasiones, que lógicamente no se ha recuperado el 100% del territorio nacional, es decir, algo que se gestó, germinó, se fortaleció durante décadas, que son las maras y pandillas, no se va a lograr neutralizar de la noche a la mañana. Y también hago énfasis en eso nuevamente, que la criminalidad en los países, la delincuencia no se elimina, se neutraliza. Es decir, que los programas de seguridad ciudadana, las políticas de seguridad pública, básicamente hacen eso, neutralizar la criminalidad. Inclusive en países de primer mundo, al haber cierto adormecimiento de las autoridades, existe ese tipo de situaciones. Por ejemplo, en Japón, yo he puesto este caso porque Japón es un país en el cual es bastante seguro. Se tuvo un incidente recientemente que un tipo acuchilló a unas personas en el tren, en el metro. Sí. Es decir, prevenir situaciones de índole fortuito es bien complejo. No podemos decir con esto que el plan de seguridad del gobierno actual no ha funcionado, lo cual no es cierto. Si nos vamos a las mediciones, a los datos, lógicamente se han tenido buenos resultados a comparación de gobiernos anteriores. Que mienten aquellos que dicen que el plan ha fallado y que no existe, como lo dice en este caso algunos diputados, creo que lo dice la diputada del partido Vamos, creo que lo dijo. Sí, pero el detalle es este. Momento, o no existe, dice, ¿verdad? O ha fracasado. No es así. Fíjate que ¿qué piensas tú de esa declaración? En un programa de anoche que mencioné esto, que me gustaría hacerlo nuevamente. Estuviste con Julio Valdivieso, ¿verdad? Buen programa, te felicito. Muy Exacto, bien, gracias. También. Preguntémonos esto, porque quiero poner en contexto a la población. Con Francisco Flores, en su quinquenio tuvimos 12.396 asesinatos.
Con Antonio Saca se eleva a 18,000. Con Mauricio Funes hay una disminución, fíjate, 17,530. Y con Salvador Sánchez Serén se tienen más de 23,000 asesinatos. ¿Por qué traigo a colación esto? ¿Cómo es posible que combinando estos 4 gobiernos se tuvo más de 70,000 muertos y en ningún momento estos gobiernos tomaron una medida como el estado de excepción actual? Tú tuviste una diputada del FMLN diciendo que habían bajado los homicidios, lo cual no es cierto. En el quinquenio de Salvador Sánchez Serén se subió a 23,000. Es decir, fue lamentable. En 2015 habíamos tenido uno de los años más tristes para el país, e incluso donde emboscaban fácilmente a policías cuando andaban de licencia. Y decir que el plan control territorial no funciona, no existe, es una rotunda falacia. Es decir, veamos la respuesta que ha tenido el gobierno. Cuando habíamos visto nosotros en gobiernos anteriores que la Asamblea Legislativa de madrugada, un sábado por la madrugada, fuera a legislar, fuera a aprobar un decreto de forma expedita con una celeridad que se necesitaba para el país. Yo creo que en gobiernos anteriores los políticos sábado en la noche lo que menos pensaban eran en trabajar, con que les costaba ir entre semana. Es decir, vemos la respuesta, vemos la contraparte, que todavía las estructuras criminales tienen robustez, tienen cierta inteligencia también para delinquir, sí la tienen. Y yo creo que va a ser un punto de inflexión acá para el gobierno para lograr expandir el plan control territorial y las medidas estas extraordinarias, lograr focalizarlas y profundizarlas. Por ejemplo, la acústica forense es algo que no se tenía en el país y que hace un año se comenzó a trabajar con el Centro de Ciencias Forenses inaugurado el año pasado por el gobierno. A ver, Isaac, vamos a ver, en ese mismo punto de partida también te traslado la pregunta. ¿Cuál es tu, digamos, lectura con relación a esa, digamos, de repente acción delictiva que cometen estos grupos y que lleva a tener un fin de semana prácticamente negro? Sí, mira, fíjate que cuando tú ves los números de ese día, y es algo que pude dedicarle un poco de tiempo, tú ves cómo esto ha sido organizado de manera coordinada. O sea, ha habido una mente detrás de esto que ha dado una orden para que se den todo este tipo de asesinatos, porque empezás a ver las estadísticas por departamento y ves que ha sido 6 en un departamento, 6 en otro departamento, 10 en otro departamento, 2 en otro departamento, y así empezás a ver a modo tal que no es un comportamiento que se ha venido dando normalmente, sino que es un día que fue dada una orden. Ahí está. Y te lo voy a apoyar a manera de una estadística que se muestra, en la que sí, en efecto, el día 25, 26 tuvimos 62 muertos. Ya el día 27, que fue el domingo, bajó a 11, ¿verdad? Sí. Y esto de alguna manera fue ya por tomar, como decimos, al toro por los cuernos, ¿verdad? Es decir, las medidas de alguna manera, y voy a trasladarlo de una forma en la que recojo el espíritu de algunos otros, así como también he mencionado a los que cuestionan un poco la situación, también a quienes en algún momento han visto positivas las acciones que han hecho, por ejemplo, lo que es el estado de excepción, el régimen de excepción en primer lugar, y también la acción inmediata de poder llegar con este tipo de, digamos, de licencias para poder penetrar en aquellos lugares que a simple vista, todo el mundo lo sabe, es allí donde están parte de los grandes, digamos, viveros o problemas serios de estos grupos delincuenciales. Lo digo porque eso es lo que recojo también del lado A, del lado B, para poderlo colocar en una mesa de análisis como la tenemos esta mañana. Y fíjate que es bien curioso, porque cuando tú ves y empieza y se da por de hecho ya el estado de excepción entra en vigencia, esa misma noche tú empezás a ver una cantidad de retenes y policías y militares en las calles desplazándose a estos puestos, a estos lugares que tú bien mencionas. Y me daba risa ver en redes sociales comentarios de oposición, ¿verdad? Y de analistas diciendo, vengo de Los Chorros y no veo ni un policía, vengo de tal residencial y no veo ningún policía. Es que no van a ver los policías y los militares en las colonias privadas, ¿verdad? Ni en lugares así, ni en las carreteras paseando, pues van a estar. De hecho, ese mismo día hubo un operativo en El Pino, en Santa Tecla. Ahí estaban casi que, como tú dices, ¿verdad? En las zonas calientes donde se ha identificado que están los pandilleros, donde están estos criminales, estos terroristas, como lo califica. Sin pretender estigmatizar a la gente buena. Exactamente, porque hay de todo. Creo que es importante dejarlo en claro, pero de alguna manera muchos sectores también han visto y han aplaudido la decisión inmediata de la Asamblea Legislativa de darle licencia a la autoridad para tener el resultado. Al final decía alguien, y lo escribe aquí alguien también de los televidentes, dice, Ernesto, ya son 1.400 delincuentes que tenemos en la calle.
lo que han capturado a partir del día de sábado. No, y fíjate, o sea, algo muy positivo, ¿no? Sí. Algo importante también, es decir... Por favor, tienen la palabra, Amos. Yo creo que la población debe entender que no se trata de una licencia de matar a diestra y siniestra. Fíjate que si hacemos un análisis equilibrado en cuanto a lo que eran los cuerpos de seguridad antiguos y a los modernos, la Policía Nacional Civil fue creada con ese objetivo, tener un mejor entendimiento, una mayor proximidad con la población. Por eso viene de origen civil. No se busca el abuso con esto. Creo que la policía ha tenido una formación muy buena a lo largo de muchos años y que puede identificar, diferenciar cuando una persona evidentemente es alguien que comete hechos delictivos. Pienso que los mandos policiales, militares, tienen, yo lo mencionaba el día de ayer en el programa de anoche con Julio, tienen una enorme labor, un reto, diría yo, para este gobierno también, de demostrar que este estado de excepción no busca en ningún momento vulnerar derechos, como lo quieren hacer ver con tinte ideológico político la oposición, sino que más bien vemos los resultados, 1.400 detenidos, esperemos que la prueba sea robusta y se logren condenas, si no vamos a caer lo mismo que sucedía en la mano dura. Por eso es importante mencionarlo. Y también dependerá mucho de los resultados que tengamos en esos 30 días para una inclusive prolongación del estado de excepción. Sí, y fíjate que también es interesante porque cuando iba a empezar el estado de excepción, tú escuchabas las voces, ¿verdad? Que decían, ya no vas a poder ir a la iglesia, ya no vas a poder ir a tu trabajo, ya no vas a poder... De modo tal de que es incomprensible cómo todavía hay sectores que se oponen a de verdad este tipo de acciones que dan tranquilidad y paz a los salvadoreños. Si tú le preguntas y haces un censo dentro de la ciudadanía, cómo se sienten con este plan, con este estado de excepción o los resultados que se han tenido, el factor común es: ya era hora de que alguien tuviera el valor de afrontar a los pandilleros de esta manera. Y como bien decía Luis... hay dos caras en la moneda. Sí. La primera es aquellos que en algún momento velan por el tema de derechos humanos, que han hecho pronunciamientos, ciertas, digamos, consideraciones, pero también está la voz de un pueblo que también... mucho de sabio tiene también, al decir, miren, realmente creo que ya era hora de poner un poco... Es que fíjate que el detalle es que muchas veces nos volvemos más papistas que el Papa, como dice el viejo adagio. Que quisiera mencionar una anécdota. Lógicamente no digo que se haga esto en el país, lo que voy a mencionar, sin embargo, para que tengamos una idea. Tengo un buen amigo guatemalteco, el señor Edmond Mulet, que fue secretario adjunto de las Naciones Unidas. Él en un webinar nos comentaba de cómo en Haití, allá por el 2010-2011, se tenía un control pandilleril bastante fuerte, donde mutilaban a las personas, etcétera, similar a lo que pasa acá. Tal vez no con la misma magnitud, pero similar. ¿Qué hizo las Naciones Unidas? Envió 18.000 efectivos y él los comandaba. ¿Y cuál fue la orden que le dieron? Hacer lo que sea necesario para restablecer el orden en Haití. Es decir, ante situaciones extremas también requiere medidas extremas. No estamos diciendo que no se van a respetar los derechos humanos, sin embargo, el uso progresivo y diferenciado de la fuerza está avalado para la policía. Existen protocolos de actuación, los cuales, lógicamente, ellos tienen conocimiento, la Fuerza Armada ya tiene años pero ahora tienen digamos, tienen como una especie de respaldo más legal para actuar en defensa. Sí, porque si nos vamos años a como atrás, se tenía anteriormente. Exactamente. La misma legalidad los coartaba, los limitaba y toda la cuestión. Decía, que hay un tuit del presidente de la República, Nayib Bukele, que dice lo siguiente. Veamos. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Vamos a ver, 1.400 pandilleros capturados en solo 3 días. Y no saldrán libres, dice. Esto con solo 48 horas de régimen de excepción. Seguimos, es decir, esto va a continuar. Son 30 días. Son 30 días, sí. Miren, el periódico, el diario El Mundo, ha publicado una página con relación al tema que estamos tratando. Dice las hipótesis sobre el alza de violencia en El Salvador y habla de 5. ¿Será esto por una presión por el tema de las extradiciones? 2, oposición y sus financistas. 3, intervención en el tema del transporte colectivo, que sin duda alguna es un tema que creo que es importante abordarlo. Sí. 4, por el tema de demandas. 5, presión de varas para pacto. ¿Vea? Sí. Definitivamente tú has tocado un tema que es bien controversial, y es el tema del transporte público. No es por estigmatizar o, como bien decías, por
por marcar a ciertos sectores. Y que todos son malos. Sí, pero históricamente hemos visto y sabemos pues, que los que hemos tenido la experiencia de subirnos a un bus o poder ver cómo familiares, amigos también han tenido esas experiencias, que en algunas rutas quienes conducen y quienes dirigen esas rutas y quienes son los puntos de control son personas que pertenecen a pandillas y que a lo largo del tiempo han recibido o han ido cobrando, entre comillas, ciertas cuotas, y como bien decía el diputado William Soriano el día de ayer, ¿verdad? Si tú quitas ese tipo de operaciones, obviamente les estás impactando a ellos en el bolsillo, que era el tono en el que lo estaba diciendo, en el sentido de que cuando atacas la delincuencia, cuando quitas, cuando pones controles en los buses, cuando el plan control territorial hace sus despliegues, obviamente es dinero que no llega a las pandillas por la protección, porque los neutraliza, como bien decía Luis, no es de eliminar, sino que de neutralizar. Y el transporte público ha sido históricamente una herramienta para ellos. Claro que cuando vienen y decomisas una gran cantidad de rutas, empezás a tener un control en el transporte público, esos ingresos se van a ver mermados. Sí, por ejemplo, en esta parte, no solo el día de ayer, algo lo dejaba entrever en este programa, el diputado William Soriano, en donde en su momento dijo que esto podría ser precisamente producto de las intervenciones que la autoridad ha hecho en algunas rutas del transporte colectivo. Sí. De donde se sabe, decía él, ¿verdad? Existen ciertos cánones de lavado de dinero, así como también de algunas empresas de transporte que son propiedad de estas personas que las tienen con títulos o a nombre de otros que están legalmente con otros. Sí, definitivamente. Decía, tanto en el caso del diputado como también la investigadora Janet Aguilar, no descartan que la intervención estatal del transporte sea una causa, ya que estos grupos están en dicho negocio. Esto lo dice el periódico diario El Mundo. Sí. Ahora, hay que recalcar que no se está acusando a rutas en específico, ni personas o en particular a alguien, ¿no? O a particular a alguien, ¿verdad? Pero sí es un comportamiento dentro de ese mundo del transporte público que hace un comportamiento que es conocido y que todos lo sabemos. Pues. Sí, o sea, ¿será esto entonces el que le han estado tocando el bolsillo a estos grupos? Lógicamente, para dar un dato... Bueno, una de las cinco hipótesis que se están lógicamente hablando. Son varios factores, y ello no puede ser solamente uno. La otra, veamos el otro lado, que hay sectores que dicen que esto es producto de un acuerdo entre el Ejecutivo, o mejor dicho, gobierno y las pandillas, y a lo mejor no se les ha dado lo que... Sí, ese es el otro elemento, que tú lo descartas que sea un acuerdo. Por ejemplo, en el 2021, el señor Catalino Miranda daba un dato de que en ese año aproximadamente eran 12 millones los que habían pagado en extorsiones. Es decir, y si ahora han incautado esas 12 millones. Sí, incluso años anteriores yo recuerdo que ya por el 2020, 2019 era de 18, es decir, ha ido disminuyendo, y ahora que estas unidades las estuvieron manejando los soldados, ¿cómo extorsionaban? Es decir, es un efecto dominó interesante. Sin embargo, como tú muy bien lo leíste, son hipótesis que había que corroborar. Que ahí están, porque dentro de eso está también presión de maras para pacto, o hay pacto o no hay pacto. Si nos vamos a la cuestión si hay pacto, a lo mejor no me han dado esto, lo que está en el pacto. De los pactos, perdóname un poco, siempre eso también está, ¿verdad? Sí, siempre que hay este tipo de situaciones salen a relucir. Puede ser una presión directamente para el gobierno, y que esto fue alimentado por gobiernos anteriores. Para los gobiernos anteriores ya se sabe que ha habido un acuerdo de pacto, ahí vimos... Los videos inclusive nos hacen recordar ese fatídico pacto en el cual llevaban mujeres, discotecas, celulares. Ahora hemos visto... Fíjate que es bien interesante, porque algo que las Naciones Unidas logró investigar a través del Triángulo Norte era que los centros penales en Guatemala, El Salvador y Honduras no habían logrado, estoy hablando hace como 10, 12 años, no habían logrado controlar los centros penitenciarios, algo que ahora vemos que es muy diferente, en el sentido que se ha logrado equilibrar, porque aquí no solamente se trata de persecución del delito, yo creo que ahí es donde se pierde la perspectiva muchas veces, que solamente los operativos, cuando hacen allanamientos, como eso es lo mediático, lo que impacta visualmente. Sin embargo, la seguridad pública abarca otras aristas, y una de ellas es la parte del control de centros penales, en el cual se habían convertido en centros logísticos de inteligencia de las pandillas, y eso nadie lo puede negar, en el aspecto cuando en el pasado decomisaban
decomisaban celulares, vimos las discotecas, las mujeres, etcétera. Vimos hasta cuando se hizo el acto simbólico en el centro de San Salvador, lamentable, por cierto, porque le está dando poder político a esas estructuras criminales que no le competían en ningún momento, que vino el señor Insulza. Sí, por cierto, el presidente ayer arremetió contra un miembro de la Comisión Interamericana de Derecho que es de la OEA, escrita la OEA, y le decía precisamente, no sé si tenemos ese tweet, ¿vea? Donde le hacía reclamándole de que ustedes fueron uno de los que promovieron esto. No, y fíjate que es bien lamentable, porque estaba leyendo un artículo de estos organismos internacionales donde dice que el estado de excepción... Ahí está, mira, y si la comunidad internacional está preocupada por sus angelitos, venga y tráiganles comida, porque yo no le quitaré presupuesto a las escuelas para darle de comer a estos terroristas. Vamos a racionar la misma comida que se da ahora y de ahí comerán los nuevos también. Sí, son acciones que son de aplaudir, que toda la población ha esperado por muchos años y que por el contrario, en vez de castigar, se les premiaba, ¿verdad? Permitiéndoles que entraran con televisores, con dinero, con consolas de juegos, que llevaran mujeres, bebidas, alcohol. Esas son las negociaciones que se hacían antes, ¿verdad? Y por eso es que muchos quisieran que esos tiempos volvieran. Lamentablemente para ellos, pues las cosas han cambiado. De hecho, tú te recordarás que cuando comenzó el Plan Control Territorial, yo hacía mis observaciones y yo decía, he tenido la oportunidad de hablar con policías y con gente de la seguridad, y no sé si te acordás, yo decía, en algunos sectores no se ve el Plan Control Territorial, pero después de la fase 1, fase 2, fase 3, y también se lo comentaba Luis en otras oportunidades, se ha venido expandiendo a modo tal que hoy estos mismos policías dicen, ¿verdad? Sí, hoy sí ya estamos viendo los resultados y hoy sí ya nos toman en cuenta. Y qué bueno, porque entonces hoy sí se ve. Hay de versiones a versiones, vea. Claro, y cada quien lo va a ver de como lo esperan ver, ¿verdad? Y también que te hacía a la referencia que tú me hacías de ciertos diputados, es que es increíble que también hasta el día de hoy existan diputados o existan políticos o personas analistas que no crean en el Plan Control Territorial. Pues sí, yo te decía, tu ex compañera de partido, ¿verdad? Pero Claudia Ortiz. Pero el problema es de que hay... Óscar Ortiz también lo dijo, el plan territorial no existe. Hay personajes que andan en sus camionetas, en sus Hilux, en sus lujos, y que ni siquiera van a territorio. Entonces, ¿cómo van a saber, verdad? Veamos. Dice, ayer decía William, y lo posteamos nosotros, porque también teníamos acá la versión del FMLN, decía, la oposición sueña con que vuelvan las treguas, dice, cuando se intervienen las rutas de transporte público que son fuente de ingreso a través de rentas y extorsiones para las pandillas, se les toca el bolsillo, y esta reacción evidentemente, pero es relacionado al tema al punto que teníamos el día de ayer. Pero regresando a la parte, ahí es donde está el tema, decía Óscar Ortiz en un medio de información, decía que exactamente el plan territorial no existe o es muy débil. Mira, es que ese es lo gracioso del asunto, cuando viene el señor Ortiz y me hace esas aseveraciones, cuando también en su momento le dijo a la corporación policial que si no le gustaba el trabajo y se quejaba mucho, que se fueran. En gobiernos del FMLN no se les pudo brindar condiciones dignas a la policía, a los militares, como es el gobierno actual. Es decir, se ha visto la enorme diferencia. ¿Cómo es posible que un gobierno en el cual yo estoy dando datos, que inclusive sale en un medio que es antagónico al gobierno, que es la prensa gráfica de esa investigación, que fue de hace años, no de ahora, donde aumentó considerablemente los homicidios con respecto al gobierno de Mauricio Funes, venga a decir, a querer dar como lecciones de cómo implementar un plan de seguridad? Es decir, si nos vamos a los datos, como dicen los economistas, los datos ahí están. Que el sábado se tuvo algo álgido, lamentable, sí es muy cierto, y no se puede negar, así como los días habiendo sido el vicepresidente de la República. Es que a eso voy. Aquí hay una pregunta bien interesante y a mí me encanta, por eso siempre los invito a nuestros televidentes a que participen, ¿verdad? En la medida que ustedes hagan las preguntas correctas, sin insultos y sin descalificar los argumentos que plantean acá nuestros panelistas o este medio o este servidor en términos de preguntas, son bienvenidas. Dice José Benavides una pregunta que me parece que es válida, digamos, darle lectura desde la perspectiva de ustedes. Dice, si han capturado tantos pandilleros, se refiere a los 1.400 de los cuales ya se habla que se tienen desde que se inició el régimen de excepción,
si han capturado tantos pandilleros es porque saben en dónde están. La pregunta, ¿por qué esperan la matazón para poder llevar a cabo esa captura? No es que se haya esperado la matazón. Es una pregunta que tiene mucha lógica. Sino que el estado de excepción ya permite una incursión, un control territorial, en cierta medida el marco legal. Un ejemplo te pongo. Yo que formé parte como docente de la Academia de Policía, te lo puedo decir con propiedad en su momento, cuando yo escucho expresiones también de las personas similares, cuando dicen, entre 3 policías no pueden someter en un acto violento a una persona en un estadio, digamos. Pero ellos ignoran muchas veces que el marco legal limita al policía. Por ejemplo, la autoridad debe someter, neutralizar, inmovilizar y esposar a esa persona causándole el menor daño posible. Venir y pegarle un gran golpe en el rostro es fácil, pero el policía no debe hacerlo. Y cuando el efecto de la adrenalina se eleva, la fuerza se triplica. Es decir, hay una serie de factores. Lo mismo con eso. Ayer pasó frente a la hacienda Copapayo, acá en el sector, de 3 supuestos pandilleros que atacaron a una patrulla y los agarraron. Y ahí pueden ver cómo ellos respetaron el protocolo del uso de la fuerza y los sometieron. En ningún momento los ajusticiaron. Es decir, se está respetando. Por eso es importante ese mensaje que las autoridades lo brinden inclusive a la comunidad internacional y se demuestre. No se busca violentar derechos de personas que no tienen cuestiones criminales. Ahora, es normal también que ellos van a reaccionar, porque cuando les están tirando dulce como que si fuera fiesta patronal. De hecho, estos policías respondieron. Respondieron e hirieron a 2. Y vaya ese mérito y ese reconocimiento para los elementos de la Fuerza Armada y la PNC que están dando del todo por el todo. Y ahora hasta inclusive los elementos del CAN se han sumado a estas. Sí, también. Esa es parte de la gobernabilidad que se esperaba. Pero esta pregunta, ¿qué piensas tú? Mira, lo que si ya sabían dónde estaban, pues entonces... Es que eso siempre se ha sabido. Es que es una cuestión, ¿verdad? Y Luis no me va a dejar mentir. Es una cuestión de inteligencia. Y ya se sabe dónde están los sectores, ya se sabe dónde están. Pero hay el movimiento policial fue que comenzó a dar cifras, estos incrementos. Yo creo que es importante ponerle atención recordemos que a ese papel importante. Son grupos de policías. La mayoría de policías están con ellos. Lo que pasa es que como que hay ciertas, digamos, temores de poder, pero sí entiendo que obviamente se sienten porque ellos creo que de alguna manera la demanda que hacen es por todos los beneficios que deben de tener, reivindicaciones. Es que ese es el detalle, fíjate que yo entiendo, pero al igual que los sindicatos, que en cierta medida es una exigencia continua, pero si nos vamos a ese equilibrio que hubo en gobiernos anteriores, podemos ver inclusive cómo les dan bonos adicionales a su salario actualmente. Claro. Sí, y en el pasado no era de esa forma. Por eso es importante mencionarlo y recordarlo, que como políticos que gobernaron en el pasado y que por eso ya no están en el poder, quieren venir a dar lecciones cómo se va a implementar un plan de seguridad cuando fracasaron en su momento. Sí, definitivamente. Y volviendo a la pregunta que tú me hacías, hay una normativa legal, ¿verdad?, que impide que normalmente lleguen las autoridades y boten la puerta de la casa donde vive el pandillero y lo saquen, pues, ¿verdad? Hay los abogados lo saben, los expertos en seguridad lo saben. Para eso es el régimen de excepción, para tener estas libertades. No es que el ciudadano común, como bien lo decía el presidente Nayib Bukele, decía, para la gran mayoría de los ciudadanos la vida sigue igual, ¿verdad? Los que se tienen que preocupar son aquellos que están en malos pasos y los que andan en organizaciones delictivas. Y precisamente por eso es que hasta la fecha se llevan 1.400, ¿verdad?, pandilleros ya entre cabecillas y organizaciones. Disparándole, ahí ocupó el término el presidente para decirles también, ¿verdad? Ahí podemos ver esas fueron las capturas de ayer. Es decir, como repito, hay protocolos de actuación de uso diferenciado y progresivo de la fuerza. Es decir, no se trata de matar a mansalva. Bueno, hay otro que... Otra gran pregunta, la otra gran hipótesis. No es hipótesis, esta es una pregunta. ¿Quién habrá dado, porque esta es una orden? Sí. ¿Quién habrá dado esa orden para llevar a cabo ese disparo de asesinato? Vamos a hacer una pausa porque no entiendo y regresamos con más. ¿Te parece? Sí. En el análisis mismo, gracias. El régimen de excepción contempla medidas de prohibir asociaciones o reuniones que busquen pactar acciones criminales, ampliar detención de sospechosos de 3 a 15 días, intervenir cualquier tipo de comunicación de grupos terroristas, restringir el derecho a la defensa durante detenciones, cierre focalizados,
las actividades que se podrán seguir, y esto es bien importante, creo que tú lo decías, para no mantener la desinformación. Los servicios religiosos se mantienen, eventos deportivos, el comercio continúa normalmente, las actividades educativas también. Ahí está un comunicado emitido por el gobierno de la República. El régimen de excepción no afecta la libre circulación ni la libertad de expresión, tampoco afecta a la población que no está involucrada en actividades criminales. Interesante, buen punto. Voy a la pausa y regresamos con más. 6:59. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en el análisis esta mañana del comportamiento post que se tiene a partir de este régimen de excepción que se aprobó el domingo en horas de la madrugada y que ya se tienen algunos resultados, 1.400 capturas. Pregunta a alguien en su opinión, ¿en qué ayuda o beneficia el régimen de excepción al combate de las pandillas? Sí, lo mencionábamos al inicio de que en cierta medida genera un poco de libertad en las incursiones, las intervenciones a comunidades específicas, porque algo que no había mencionado, recordemos de que aquí no se trata de andar haciendo allanamientos a diestra y siniestra, sino que hay una técnica criminológica que a través de perfiles geográficos del crimen se focalizan, se identifican sectores específicos, y hemos podido ver, por ejemplo, el Distrito Italia, me parece, el día de ayer y el día domingo, donde lógicamente se hicieron incursiones específicas, se desarticuló una simulación de bar. El presidente lo posteó en sus redes, el cual era un centro logístico también de delictivos. Se decomisaron celulares, libretas donde andaban, básicamente donde estaba detallado las extorsiones y los lugares que bueno, hay un audio también en donde se supone que están expresando su preocupación por lo que otros están haciendo. No sé qué tanta veracidad puede tener, pero entiendo que fue... Menciona que es de decomiso de un celular que se hizo... De un celular de los capturados, ¿verdad? Sí, ¿Qué piensas? ¿Será así que hay, digamos, como una especie de división? Es que es lógico, porque mira, algo también para poner al final quienes van a pagar el plato, como lo dijo el presidente, no lo estoy diciendo yo, es lo que están adentro. Y no solamente eso, porque esta no es una guerra convencional, básicamente tiene características de una guerra de baja intensidad, ya se ha mencionado durante muchos años atrás. Las maras y pandillas no tienen la capacidad, primero armamentista, de adiestramiento, de hacerle frente a la policía y a los soldados. Siempre lo van a hacer de ¿No forma... crees que sea una medición de fuerzas, como lo dijo ayer el criminólogo Misael Rivas? Es que lo hacen como medición, pero en el aspecto de decir... no, tú estabas en televisión. Sí, pero lo hacen en el aspecto de decir... También estuvo con ustedes, después se incorporó. Y creo que la tesis de él fue esa. Exacto, es decir, todavía controlamos los territorios, pero me refiero a combatir de frente a la policía, como lo era en los 80. Claro, eso no lo van a hacer jamás. Y por el contrario, cuando el Estado se ha volcado en contra de ellos, así como ha sido el fin de semana, y que tal vez no se esperaban que se iba a aprobar el estado de excepción, durante 30 días van a tener una persecución bastante álgida de parte del Ejecutivo, de las autoridades, que evidentemente, como lo mencionaba hace un momento, dependiendo de los resultados, va a existir una prolongación o no el estado de excepción. A ver, ¿qué piensan Peter Flamenco, Flor Mengíbar y otros nos están preguntando acá? Ernesto, ¿qué opinan tus panelistas? ¿Por qué no extraditan a los terroristas de Estados Unidos para poder de alguna manera llegar más al fondo de quiénes son? Lo que más adelante nos escribe, por cierto, lo voy a decir con nombre y apellido, nuestro buen amigo que siempre está atento, Paul Steiner. Dice, Ernesto, se han capturado 1.400 pandilleros y cabecillas de las pandillas, pero falta encontrar los intelectuales, dirigentes y financistas que nunca dan la cara y son el verdadero cáncer de nuestro país. A ver, el tema de las extradiciones, ¿qué piensas tú, no? Mira, fíjate que con ese tema no te podría dar una idea más certera de por qué no se extraditan a ciertos personajes. Lo que sí creo y lo que sí siento y lo que puedo ver es de que se le está dando prioridad a la ley que tenemos nosotros en nuestro país. Obviamente también recordar que hay ciertas relaciones internacionales que buscan también... A ver, pero hay un acuerdo de extradición. Hay acuerdo de extradición. Si hablas de ley, hay acuerdo de extradición, solo para aclarar. Y en ese caso también tenés que ver cuáles son los motivos, las razones y cuál es la estrategia detrás de todo esto, ¿verdad? Al final de cuentas, tú sabes que en el país la prioridad es hacer valer la ley aquí en el país y en base a eso pues se toman ciertas decisiones. ¿Con quiénes están detrás de todos estos asesinatos? Pues por mucho tiempo hemos sabido de que quienes financian a las pandillas, ¿verdad? Y quienes financian a los grupos terroristas no son aquellos precisamente los que andan en la calle, ¿verdad? Sino que siempre hay individuos o personajes y ya hablamos de un actor de
del mercado. Que están más arriba. Que está, ya hablamos del tema de financiamiento, Sí. podría ser, y es que es un secreto a voces, el tema del transporte colectivo, ¿no? Correcto. Sí. También no descartemos el narcotráfico, ¿verdad? La Que también narcoactividad. el gobierno ha tenido un ataque muy frontal contra el narcotráfico. Sí, Hay una red de narcotráfico a nivel internacional que viene desde Sudamérica hasta Norteamérica, que también tiene un poder económico para financiar. De hecho, ¿te acordás que hubo un tiempo en donde había un grupo criminal, o hay, no sé todavía si existe, los Zetas, que estaban expandiéndose a nivel centroamericano, viniendo desde la frontera de Estados Unidos, México, y que ya estaban entrando en Guatemala, y se rumoraba que ya estaban entrando en El Y Salvador. estaban reclutando también acá. Entonces, y que estaban reclutando Sí. precisamente de las pandillas, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, son grupos terroristas, grupos criminales que cuentan con un capital bastante considerable, pues, ¿verdad? Sí, y a mí me gustaría hacer referencia a lo que decía Paul Steiner, que es muy cierto. O sea, Básicamente, hay intelectuales, por eso yo te decía la Sí, pregunta. sí, mira, indudablemente. Alguien dio la orden para detonar esto. toda estructura humana tiene una jerarquización, o sea, eso no lo podemos Es obviar. una pregunta lógica Sí. que yo sé que el televidente se la está haciendo. Y yo me estoy poniendo en el plano del televidente. Sí. Por eso es importante. Asumiendo el papel del ausente, como siempre he dicho. Yo sé que no le gusta que le digan eso a alguien, pero igual, es parte de lo Por que eso es yo- importante mencionarlo. Yo creo que ahora el gobierno tiene la oportunidad, más que ahora, básicamente se ha caracterizado por ser un gobierno muy tecnológico, muy de prueba científica, de darle un uso y potenciar el Centro de Ciencias Forenses. Lo vuelvo a recalcar porque hace un año, el 15 de marzo de 2021, se inauguró, donde ya inclusive ya se cuenta con la acústica forense, que puede identificar voces a través de los audios, es Sí. decir, puedes ir a mayor profundidad también de la logística de quienes dan las órdenes de estas estructuras. Por eso es importante mencionarlo. Y ya no depender, como lo dicen muchos abogados también, del testigo criteriado. Es decir, hacer con mayor credibilidad, mayor robustez la prueba. Y yo creo que esa es la importancia que se le puede dar ahora, es un punto de inflexión para el Ejecutivo. Se puede decir que es donde se puede asentar el plan control territorial, porque trae una dinámica ya de más de 2 años en la cual se había logrado atomizar los homicidios, y se tiene esta alza considerable, y que para nadie es un secreto, lógicamente, y es como decir, veamos entonces cómo podemos contrarrestar. Ya se dio el marco legal con el estado de excepción, y ver la extensión que va a tener con base a los resultados. Eso es importante mencionarlo. Y yo creo que también hacer un llamado a la parte política. Lógicamente, siempre somos un país que estamos en elecciones constantemente y buscamos ese rédito a favor o en contra, que es un flagelo que nos afecta a todos. Y yo creo que es de ponernos de acuerdo, aunque seamos ideológicamente distintos de pensamiento, para hacer un frente común y lograr neutralizar este músculo criminal que nos ha afectado durante décadas. Mira, otra cosa que también se puede analizar es, como tú bien mencionabas, este audio, ¿verdad?, que se ha filtrado. Incluso puede ser una disputa de poder interno dentro de las pandillas, pues, ¿verdad? Donde Y ya se ha dado muchas veces. se ha venido dando por muchos años, y si es cierto o no sea cierto el audio, pues, ¿verdad?, que parece ser que sí, porque viene de una incautación que se hizo, un decomiso. La división que puede existir en medio de las pandillas, de la lucha de poder, ¿verdad?, cuando se aprisionan y cuando se encarcelan a cabecillas, a líderes de las pandillas, los que quedan afuera quieren retomar, ¿verdad?, todo ese control. Y como bien decían en el audio, ¿verdad?, son las nuevas, como dicen los hipotes, ¿verdad?, los nuevos que acaban de entrar a los grupos criminales, a las pandillas, son los que están cometiendo los errores, dice, ¿verdad?, el audio, y quienes van a pagar al final son los que están adentro, como tú ya lo mencionabas. Al final también puede ser un análisis de cuál es esa disputa que se tienen internamente por el poder de la estructura, ¿verdad?, ya sea de la clica o de ciertos sectores. No me extrañaría que sea una lucha interna en ciertos sectores de ciertas clicas, para ver quiénes pueden sobresalir, pero también puede haber lo más común, ¿verdad?, es que alguien desde arriba dé una orden. Ok, habrá, digamos, una variable en todo el plan de control territorial en términos de que darle digamos, son varias fases, ¿no?
Sí, Ahorita sí. están en la tercera fase o cuarta. Como la cuarta. Cuarta Sí, son fase. como 7 Que son fases las 7 que tenía. fases, entiendo. Sí, mire, y algo Este es un preponderante. punto elemental para ir un poco cerrando las conclusiones del análisis Sí. que hemos tenido hoy. Sí, recordemos también que este gobierno se ha caracterizado no solamente por un combate frontal, sino que también por la prevención social de la violencia. En el pasado ningún gobierno habíamos tenido una inversión de tal envergadura. Y yo siempre lo menciono, por ejemplo, los proyectos Cubo con tejido social. Es algo que a través del tiempo le va a dar sostenibilidad al modelo de seguridad ciudadana. Es un nuevo arquetipo para el país. Lo que pasa es que, lógicamente, hay muchas zonas todavía controladas. Sin embargo, va a venir a ser un complemento, ya lo está haciendo más bien, e inclusive esa articulación sistemática que tiene tejido social, el gobierno central, con las municipalidades le va a permitir una mayor expansión de esta política de prevención. Algo que se conoce de seguridad ciudadana como implementación de buenas prácticas para prevención de la violencia, donde los jóvenes aprenden de forma lúdica, deportes, arte, etcétera, estudios complementarios al estudio formal. Por eso es que hay que mencionarlo. Lo que pasa es que si no existió voluntad política en el pasado, y es algo que no te trae mucho rédito de rotativos, como mencionaba hace un momento, los allanamientos, que la mano dura, super mano dura, cuando realmente en definitiva eso no vino a funcionar, no quiere decir que no exista, no debe existir la represión de parte de las autoridades. Es una faceta, ya lo mencionaba, pero sin embargo, si no hay prevención social, estos jóvenes en riesgo, vulnerables, van a ser carne de cañón nuevamente para las pandillas. Por eso es importante la prevención. Ok, hay detrás de todo esto las grandes preguntas. ¿Qué va a pasar entonces con todo este régimen de excepción, especialmente cuando se trate de ver que van con las capturas, a dónde se van a tener? Entiendo que el sistema carcelario actual está copado, ¿no? Sí. Sí, definitivamente que la estructura penitenciaria ya tiene desde hace bastante tiempo, está sobresaturada, ¿verdad? Con el tema de... Por eso siempre ha habido ciertas propuestas, ¿verdad? Y de volver a analizar ciertos casos y ver cuáles son los que tienen prioridad, cuáles no, pero también hasta cierto punto... un papel muy importante que va a tener acá va a ser la Fiscalía y el órgano judicial, ¿verdad? Exacto, sí. De ver realmente qué es lo que sí se procesa y qué es lo que no debe de proceder también. Obviamente las penas también deben de ser acorde a lo que se les está acusando, y en base a eso pues se tendría que hacer una estrategia. Incluso yo siempre he mencionado que es necesario hasta cierto punto, ya sea o privatizar cierta parte, ¿verdad? Hacer un asocio público-privado, o construir más centros penitenciarios para ciertos sectores, ¿verdad? Por ejemplo, más de máxima seguridad, o para cierto tipo de prisionero que es de delito común, ¿verdad? De asalto o algo por el estilo. Pero sí se necesita que el sistema penitenciario tenga una reforma, que tenga una inversión un poco más grande en el tema de estructura, en lo físico, y de ahí pues comenzar. Pero también parte importante es la Fiscalía y el órgano judicial, de que se pueda hacer un análisis y una persecución o un juicio ya más focalizado y más justo. Sí, fíjate que Isaac acaba de decir algo muy, muy interesante en cuanto a esa sintonía que debe existir en la parte de la judicialización de los casos. Algo que afectó muchísimo el plan mano dura, super mano dura en su momento, fue eso de que los jueces decían, es decir, no hay una base legal para fundamentar este arresto, y quedaban en libertad, es decir, eran redadas Claro. de un show mediático. Ahora es eso, es esa profundización, ese asentamiento de la parte científica del delito. Y también la Fiscalía, si te fijas, el gabinete ampliado, el rol que está haciendo destacable el fiscal, muy contrario a lo que teníamos con el fiscal anterior. Es decir, cuando hay una articulación en sintonía en las diferentes instituciones que persiguen el delito, lógicamente se tienen mejores resultados. No se trata de trabajar aisladamente, más bien diría yo, lógicamente, como lo mencioné hace un momento, hacer un frente común, básicamente para el mismo fin, que es la neutralización de la delincuencia en el país. Porque recordemos que ya no son delincuentes comunes, sino que inclusive ya se les decreta como terroristas. Ya tenemos una ley que lo avala como eso. Incluso las leyes para terroristas en otros países son hasta más que debería ser reformada. Exacto, sí, definitivamente. Más dientes a la justicia. Sí. Bueno, me piden una pausa comercial y luego regresamos para poder ir haciendo las conclusiones de este tema. 7:15 minutos, regresamos. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos.
Bueno, vamos a aprovechar como siempre a esta hora de la mañana nuevamente reiterar nuestra felicitación a nuestros amigos de Econoparts, líderes en venta de repuestos automotrices de calidad mundial, que están cumpliendo 50 años. Así es que Econoparts, 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Vámonos al tráfico para conocer a esta hora de la mañana cómo está el sector del Boulevard Los Héroes. En el sector de los centros comerciales, usted puede apreciar los dos carriles, tanto el que viene de la zona sur a norte, como también el que viene, en este caso, desde el sector de la Universidad de El Salvador hacia la 49. Hay una ligera carga vehicular a esta hora, sin duda alguna es parte de la hora pico en la que nos concentramos, aunque prácticamente la imagen habla por sí sola. Tenemos prácticamente una vía libre en este sector. Recuerde usted que Econoparts es líderes en venta de repuestos automotrices de calidad mundial. Desde que comenzaron, ellos han sido parte de nuestra vida, de nuestros caminos y por supuesto también de nuestros logros. Así es que Econoparts, felicitaciones, 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Bueno, vamos a aprovechar hacer ya las conclusiones de lo que sería este tema. Por cierto, también Estados Unidos en algún momento ya emitió ciertas alertas también, ¿verdad? Para evitar, la alerta dice, emite alerta de seguridad por repunte de violencia en las últimas 72 horas. Esto yo creo que hay una variable ya a estas alturas con lo que se está manejando en términos de estadísticas de homicidios. ¿Tienes la última de ayer por casualidad? De la estadística de homicidios. Dos homicidios. Dos, ¿verdad? Ya para sí. confirmarlo porque alguien lo estaba preguntando por ahí. Qué bueno. ¿Qué piensas? Mira, en definitiva, lógicamente... Y a manera de conclusión, diría yo, ya para ir finalizando. Fíjate que me gustaría mencionar algo que en el programa de anoche lo hicimos. Es importante también que en este estado de excepción las empresas puedan colaborar con sus trabajadores de emitir constancias, carnet, por cualquier tipo de detención. No se trata de generar una paranoia en la población, como lo dijo el presidente, nos han dicho las autoridades, si no están vinculados a accionar criminal no se les va a detener. Por eso es importante mencionarlo, que se mantenga ese estado de tranquilidad en las personas que somos honradas, evidentemente. Por eso siento que esa unificación, esa difusión de qué consisten las medidas que se ha tomado desde el fin de semana para acá, la población lo conozca, las familias, tomar medidas de precaución, de prevención también, en cierta medida cambiar ciertas dinámicas de esparcimiento, si hay personas que les gusta salir a ciertos lugares, que puede ser ahora un riesgo para una detención no hacerlo, es decir, hay que cambiar por lo menos durante 30 días aspectos conductuales de mucha importancia para evitar cualquier tipo de situación. Sí, definitivamente lo que menciona Luis es súper importante. El día de ayer yo escuchaba a varios colaboradores también mencionar de que estaban solicitando incluso a sus empresas o a sus socios, ¿verdad?, estratégicos, poder salir antes de su trabajo por la hora, por el transporte, hacer el trabajo desde la casa. Creo que eso es muy importante. Y lo otro, que no nos extrañe también ver cuando se detengan a microbuses o de transporte escolar, cuando se detenga a niños, ¿verdad?, de 14, 15 años, porque recordemos que las pandillas por muchos años a quienes mandaban a cobrar extorsiones eran a los niños, ¿verdad?, de 14, 15 años. Entonces, no es que se esté violentando un derecho, simplemente es parte de lo que se está haciendo. Y lo otro, pues, mantener siempre la prudencia, ¿verdad?, de no andar muy noche por las calles. Sabemos de que la situación también puede escalar de cualquier momento como parte de una retalía, ¿verdad?, una contraparte de parte de las organizaciones criminales, y para esto pues es que está el régimen de excepción por 30 días. Así que yo creo que a grosso modo la situación ha funcionado, ha venido dando resultados, ha bajado el índice de asesinatos a 2, como bien lo decía, y esperemos de que esto se mantenga por los días que vienen. Bueno, el tiempo se nos agotó. Yo quiero agradecerles el que me hayan permitido conocer desde la perspectiva de ustedes, ¿verdad?, ya horas después de la implementación del régimen de excepción, algunos resultados que ya están generándose y que la población de alguna manera también ha visto de manera muy positiva, al grado de que sostienen de que de no haber sido con este estado de excepción, 1.400 delincuentes, supuestos delincuentes, estarían pues en las calles. Y que eso es importante destacar. Y hay la felicitación, obviamente, y los que faltan. La reacción que se tuvo del gobierno, porque la gente ve la diferencia. En gobiernos pasados teníamos un presidente
desvinculado de la gobernabilidad del país. Ahora, evidentemente, incluso el gabinete ampliado reuniéndose a altas horas de la noche, los diputados convocados de madrugada, se ve la respuesta y el interés y la voluntad política de neutralizar este flagelo. Y eso hay que valorarlo. Ok, vamos a despedirnos y vamos a la segunda parte de nuestro programa. Estará con nosotros el comisionado presidencial de proyectos estratégicos, Cristian Flores, para hablarnos acerca de las últimas actividades relacionadas con atraer inversiones en el país, entre otros temas importantes que vamos a aprovechar a hablarlos con él. Gracias por estar con nosotros, Luis. Gracias también a ti y Isaac. Vamos a, desde luego, a irnos a una pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a, desde luego, a conocer otro de los temas importantes que están gravitando en el quehacer de la actividad económica de nuestro país y más ahora en el entorno mismo de una serie de medidas que se han tomado precisamente para paliar parte de lo que significa el efecto per se del alza en el precio de los hidrocarburos y su impacto en los precios y en otros aspectos que tienen que ver con el tema de las inversiones. Me acompaña Cristian Flores, comisionado presidencial de proyectos estratégicos del gobierno. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias, Ernesto, gracias por la oportunidad, este espacio y por darnos también esta apertura para dirigirnos a toda la población salvadoreña. ¿Cuál es el diagnóstico que tienes tú de la situación económica mundial y su efecto per se con las actividades proyectadas a partir de todos los, digamos, planes que se tienen para poder atraer la inversión y desarrollar proyectos estratégicos en el país? Es evidente que existe a nivel internacional un tema geopolítico que tiene esta coyuntura, que por supuesto ha afectado la economía global. Sabemos el tema de la crisis de la inflación mundial, pero siempre como país tenemos la dicha de tener un mandatario, un presidente que está pensando de manera holística, está pensando en cada detalle y por supuesto siempre previniendo ante estas crisis. Nosotros como una economía, por supuesto, sabemos de que afecta este tipo de coyunturas a la economía de nuestros países, de la región. Sin embargo, con esas medidas que ha tomado el presidente desde el 14 de marzo, que se puso al frente a cuidar el bolsillo de la economía familiar de todos los salvadoreños, para que exista libre competencia, para que no hayan abusos en el tema de precios, para que no hayan especulaciones, ni tampoco acaparamiento, y por supuesto con acciones históricas, por ejemplo, tener esta medida para que los combustibles no sean un problema para el bolsillo de todos los salvadoreños, también reteniendo esta parte del IVA para que no afecte, bajando impuestos considerables, también dando oportunidades para que muchos productos agrícolas, alimenticios, también tecnológicos tengan este tipo de congelación de impuestos, se convierte en una oportunidad para poder dinamizar la economía y que no se detenga el crecimiento económico, que es prioritario no solamente para este gobierno, sino que para todos los inversionistas nacionales y extranjeros. A ver, podemos hablar de mantener siempre vigente esa proyección de inversión, de atracción, de proyectos, planes, debido a estas circunstancias mundiales. ¿Se mantienen? Definitivamente, no ha existido ningún tipo de ninguna variable. afectación, ninguna Hay variable estudios previos, digamos, de factibilidad que estaban por desarrollarse, del tema de Oriente, por ejemplo, con el tema del aeropuerto, el tema de el tren, el ferry, etcétera, etcétera. Hay un mensaje muy claro para todo el empresariado nacional, para todo el empresario, para todo el comerciante, los emprendedores y por supuesto para los inversionistas nacionales y los inversionistas internacionales, que este gobierno trabaja arduamente para que haya seguridad, para que sus inversiones puedan estar garantizadas y todos estos proyectos estratégicos que requieren de una gran inversión pública, que si vemos que uno de los detonantes a nivel económico y apuestas del presidente es que exista esta dinamización de la economía a través de inversiones públicas, este será el año en el que veremos una gran cantidad de inversión pública, más de 1.500 millones de dólares, lo cual se convierte en un detonante para la inversión privada. Los inversionistas privados ven cada uno de estos proyectos y
y si hablamos de proyectos estratégicos como lo es el Aeropuerto del Pacífico, como es toda la parte de esa conectividad que vemos a nivel nacional con una infraestructura vial adecuada, correcta y preparándonos al futuro, también en el proyecto de movilización, el proyecto de logística que es el Tren del Pacífico, ya hay muchos empresarios que se han abordado a este barco y están haciendo esta coinversión con nosotros. Este clima de inversiones permite de que se sumen día con día más interesados, empresas que quieran invertir con nosotros, que quieren ser parte de estos proyectos, por lo cual nosotros tenemos esa gran satisfacción y es necesario puntualizar de que todas las instituciones del Estado están trabajando con un equipo multidisciplinario, técnico, profesional, que ve cada uno de esos detalles para que los estudios de factibilidad, para que los estudios de aguas, lluvias, para que los estudios requeridos no se detengan. Estamos a punto de ver estos proyectos que den ese primer paso, que es la colocación de la primera piedra, y no solamente son proyectos que traen un beneficio para una zona en específico, sino que son de impacto a escala nacional. A ver, veamos un poquito el tema de esta información que se dio a conocer en cuanto a que la construcción del nuevo aeropuerto que se proyecta en el tema de la Unión está ubicado sobre una masa de agua subterránea, la cual de algún momento ha llevado a que la zona es atravesada, a sostener que es atravesada por 4 ríos y es propensa a inundaciones. Esto es parte de las investigaciones de un informe publicado por uno de los matutinos del país y en la cual desde luego el Ministerio de Medio Ambiente advierte precisamente sobre algunos riesgos y la amenaza que tiene este proyecto. ¿Qué tratamiento se le está dando a esta información? Bueno, primero que nada, veamos la fuente. La fuente sabemos que tradicionalmente tergiversa cualquier tipo de información. Hay una tergiversación en el informe de... Procura siempre, Ernesto, generar un mensaje negativo. Déjame aclarar lo siguiente. Interesante. Todo el equipo profesional que está detrás de este estudio no está compuesto por personas meramente locales, sino que es un equipo que es de calidad internacional, profesionales en el área que han desarrollado este estudio no en una semana, no en un par de meses, como puede ser algún tipo de proyecto periodístico que se hace en una noche o alguien pues desvelado lo puede escribir y el papel aguanta con lo que le ponen. Sin embargo, todo el estudio ha llevado un proceso de casi un año donde ven la parte de ingeniería, la parte de cuáles son las condiciones adecuadas para la construcción de un aeropuerto. Estas empresas, este consorcio Peico y Alben 4000 ha desarrollado diversos aeropuertos a nivel internacional y esta calidad de este aeropuerto, las áreas específicas que se evaluaron fueron 11 en total, luego se ha venido resumiendo hasta tener el lugar idóneo. Sí podemos ser muy enfáticos en que si nosotros vemos que existe, tú sabes que hay zonas muy vulnerables, todo lo que se proyecta, si incluso evaluamos la parte de el estudio hídrico y vemos todo lo que puede proyectarse en inundaciones conforme al cambio climático, pudiéramos decir que hasta el mismo aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero tendría un riesgo de inundación, pero no es así. En este caso, toda la infraestructura, la parte de ingeniería, todo el diseño arquitectónico y toda la obra de infraestructura resiliente que se hace en torno a estos proyectos permiten de que este tipo de sucesos no vayan a ocurrir. Ahora bien, si nosotros vemos de que existe algún tipo de dificultad en el proceso, es muy claro de que cada institución competente hace su labor. No podemos detener el desarrollo del país porque exista algún tipo de riesgo en cualquier zona. Lo que se hace es inversión en infraestructura resiliente y al mismo tiempo preventiva. Y esto pues no podemos abandonar estas comunidades. Si nosotros vemos que una escuela se inunda, pues la prioridad es trabajar para que esa comunidad tenga una escuela digna para sus hijos. Si nos cruzamos de brazos y decimos aquí es una zona inundable, pues donde puede haber un río siempre puede existir ese nivel de riesgo. Sin embargo, reitero de que todo el estudio técnico, el soporte técnico, el soporte financiero y también el soporte arquitectónico e ingenieril permite de que este aeropuerto se vaya a desarrollar independientemente de que muchos quieran que sean proyectos que fracasen, pero nosotros no nos detenemos y estamos trabajando día con día para que se ponga la primera piedra en los próximos meses. Qué bueno tener esos elementos de juicio para hacer la aclaración pertinente con relación a este informe. En todo caso, no se puede detener, decías tú, el desarrollo, más creo que es importante tener presente
la necesidad de establecer, digamos, un plan estratégico que busque ser resiliente para no dejar de hacer las cosas, porque al final, sí, Centroamérica tiene un nivel de riesgo. Yo leía en la preparación de algunos temas relacionados con el tema del nivel de riesgo que se tiene geográficamente. Centroamérica es catalogado precisamente como una zona de alto riesgo, o sea, en términos de geográficamente hablando, ¿no? Ese es tema para otro lugar. Y pero para teorías conspiranoicas sabemos de que proyectan que en 100, 200 años incluso Centroamérica podría desaparecer. Sí. Si nosotros nos enfocamos con ese tipo de visión, no hacemos nada. No vamos a hacer nada. Voy a hacer una pausa y regresemos para que sigamos hablando de otros temas importantes. Muchas gracias. También gracias. Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:36 minutos. Este programa es presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Aprovechamos este espacio, como siempre, para decirle que Econoparts ha llegado a sus 50 años de servicio y de atención a la población con los mejores repuestos y, por supuesto, con la mejor calidad mundial. Así es que desde ya nuestros vehículos están siempre dispuestos a llegar a su destino y nosotros también poder seguir teniendo esa seguridad con nuestros vehículos. Gracias a Econopar, con 50 años para que tú llegues donde quieras llegar. Vámonos a tráfico, por cierto, a esta hora de la mañana subiendo el sector de Los Chorros. Usted puede apreciar ahí, tenemos una vía libre en este sector nos da la cámara para que usted pueda tener una mejor lectura de cómo está el paso por este sector importante que da el ingreso y salida hacia la ciudad capital, entrando por el sector de la Santa Tecla. Así es que, gracias a Econopar, 50 años haciéndote llegar lejos. Este programa fue presentado por Econoparts, 50 años haciéndote llegar lejos. Gracias por estar con nosotros. Continuamos conversando con el comisionado presidencial para proyectos estratégicos, Cristian Flores, y estamos en la primera parte o la primera etapa de nuestra conversación. Hablábamos acerca de el efecto per se que tiene la situación, de crisis mundial que ha experimentado, especialmente algunas variables en el tema de la economía a partir del incremento de los precios de los hidrocarburos. Y ya veíamos algunos elementos claros que se tienen en el diagnóstico relacionados con el efecto que podría tener en los planes y proyectos que contempla el gobierno. Otro elemento importante que no puedo pasar por alto esta mañana, abordarlo, Cristian, es la actual coyuntura de país que se da en el marco de un sistema, de un régimen, desde luego de excepción, que permite al gobierno tener control de uno de los grandes flagelos que en el país ha venido teniéndose en las últimas 3 décadas y que a partir de este incremento del número de homicidios y ahora ya prácticamente controlada la situación, el día de ayer se reportan 2 asesinatos después de tener un fin de semana bastante oscuro. ¿Cuál es la lectura frente al tema de vernos fuera y sobre todo en cuanto a la promoción de inversiones? Bueno, primero que nada hemos visto una acción inmediata de parte del gobierno. Hemos visto cómo el presidente se ha puesto al frente del gabinete de seguridad, todo un equipo de seguridad, que al mismo tiempo agradecemos a todos nuestros agentes que están trabajando 24/7. Incluye esto el sacrificar sus licencias y pasar tiempo con sus familias, Ejército, Fuerza Armada, por supuesto, y PNC trabajando por una sola causa. Pero hay un proyecto antes que este tipo de acciones, que son acciones contundentes y una respuesta rápida, inmediata y efectiva de parte del presidente y de todo su gabinete de seguridad para controlar los territorios y también prevenir el incremento de la criminalidad. Si bien es cierto, hubieron estos 2 días que marcaron una tendencia, pero veamos todos los antecedentes. Primero que nada, hay un proyecto, una estrategia de seguridad clara que se llama Plan Control Territorial. El Plan Control Territorial, que incluso no quiso ser financiado, no quiso ser apoyado por la oposición de la Asamblea saliente. Vimos cómo incluso estos voceros de la oposición, cuando ya fue implementado el Plan Control Territorial, dijeron todo lo contrario. Dijeron y reconocieron la efectividad, la eficacia de este plan. El Plan Control Territorial primero garantiza el control de los territorios.
territorios. Segundo, tiene una inversión importante en materia de prevención, esta conformación del tejido social. Y tercero, es equipar a todos nuestros elementos de seguridad para que tengan toda la tecnología, para que puedan tener mayor acceso y profundidad a todos estos territorios. Y en esta fase, que es la fase de incursión que nosotros hemos tenido, este suceso, hemos visto este nivel de eficiencia, garantizando la seguridad de los salvadoreños. Hemos tenido también una asamblea legislativa congruente que ha apoyado la iniciativa del presidente en declarar un estado de excepción, porque es necesario tomar medidas. Pero aclaramos a toda la ciudadanía, usted, el empresario, el comerciante, el maestro, el agricultor, las fuerzas laborales del país, pueden trabajar con la misma normalidad y con toda la tranquilidad. Si bien es cierto, han existido algunos puntos focalizados para que hayan algún tipo de controles y de cierres que conforme a la inteligencia del Estado y conforme a todas las estrategias de seguridad tomadas por las instituciones competentes, garantizan la seguridad de estas zonas de alto riesgo. Y al mismo tiempo se hacen estas intervenciones para tener un control total del territorio. Y las inversiones no se detienen, la economía no se detiene, vemos cómo la actividad comercial, los niños van a las escuelas, cómo el transporte público, incluso ante esas circunstancias que hubieron con algunas empresas que tuvieron abusos para incrementar el pasaje, cómo ahora están siendo administrados incluso por la misma Fuerza Armada que da esta garantía de seguridad ciudadana. Entonces, conforme al Plan Control Territorial, sigue su camino. No lo van a lograr detener fuerzas oscuras. Sabemos de que todas las garantías ciudadanas se mantienen para los salvadoreños honestos. El único que debe de estar preocupado es aquel que pretenda salir a la calle a delinquir. Fíjate que es interesante, sobre todo porque cuando se trata de vender la imagen del país, debe venderse una imagen segura desde el punto de vista del flagelo, de lo que hemos estado conversando. Ha sido un gran mensaje, de hecho ha causado ciertas reacciones en cuanto a algunos empresarios que lo han visto. Veía un tuit bien coloquial al estilo mexicano, pues por supuesto mexicano, don Ricardo Salinas Pliego, por ejemplo, donde le dice al presidente: así se habla, presidente, así se hacen las cosas con... Ya ves, y este es un empresario reconocido, sí. Sabemos que tiene un capital. Estuvo recientemente también acá, bueno, el fin de semana. Exactamente, ¿no? Estuvo este mismo fin de semana y que un hombre con un capital de 13,000 millones de dólares, que ha dicho: estamos interesados en invertir en El Salvador, confían en el liderazgo y la visión del presidente, y ese tipo de detalles de un empresario de este nivel, con un líder como lo es el presidente Nayib Bukele a nivel internacional reconocido, genera confianza y no se detienen. Por ejemplo, también tenemos inversionistas en materias de criptomonedas, tenemos al propietario de Binance, que es una de las wallets más importantes del mundo, y también otro tipo de empresarios que dicen: varios empresarios, estamos confiando en El Salvador. Han estado varios empresarios de calidad, digamos millonarios, como se les llama, interesados en invertir sobre la base del tema del Bitcoin, ¿no? Por supuesto, y si vemos en el factor tiempo a nivel empresarial, para poder tomar este tipo de decisiones, tomar un vuelo, venir a El Salvador, eso requiere tiempo. Y esa es una ventaja para todas las proyecciones que están en tu portafolio de trabajo y la que tiene el gobierno. Totalmente, es una ventaja porque genera ese clima de confianza, esa estabilidad y esa estrategia que tiene el gobierno para hacernos competitivos ante la región. Que tengamos este tipo de empresarios que aparten su tiempo para venir a El Salvador, por supuesto, no lo vienen a perder. Es porque encuentran aquí un mundo de oportunidades, un abanico de oportunidades y al mismo tiempo un gobierno totalmente abierto. Y vemos empresarios de diferentes rubros, empresarios que también son de diferentes niveles. Por ejemplo, cuando me preguntaba sobre todos los proyectos estratégicos de la presidencia y todos estos proyectos de infraestructura que van a cambiar el futuro de El Salvador, nosotros tenemos empresarios de España, Canadá, Estados Unidos, México y República Dominicana que están interesados en hacer inversiones en materia turística, de desarrollos urbanísticos, y también los nacionales que no se detienen con sus proyectos. Tenemos, por ejemplo, KC Investment, que ha dicho: nosotros queremos ser parte de estos empresarios que confiamos en El Salvador, tienen sus proyectos comerciales, sus proyectos de desarrollo residencial. Entonces, esta dinámica no se detiene, y a pesar de que ha existido, si bien es cierto, una coyuntura mundial por lo mismo de la inflación, la economía sigue proyectándose con un crecimiento del 4% para este año, e incluso hemos visto cómo enero y febrero fue un récord en las exportaciones, incrementando un 14% sobre lo que se hizo en el año 2021. Entonces, estos son mensajes claros
que El Salvador siga avanzando a pasos agigantados, y nosotros como instituciones articuladas estamos trabajando para poder no solamente facilitar las inversiones, sino que también tener procesos ágiles, que hayan trámites más eficientes, y al mismo tiempo hacer toda la inversión en infraestructura pública necesaria para que haya esa compensación y ese equilibrio con la inversión privada. Ya vamos a hablar acerca de esa articulación de leyes que fueron propuestas a manera de reformas para atraer más inversiones, que fueron presentadas recientemente a la Asamblea Legislativa, ¿no? A ver, ¿cuál es la proyección, o mejor dicho, cuál es el estatus de proyectado para considerar a El Salvador como un país que debe incursionar en la reparación de buques, por ejemplo, que es un tema que la vez pasada hablamos? ¿Cómo va, digamos, el avance de esas pláticas y sobre todo de esas proyecciones, Cristian? Bueno, pues la verdad es que el país tiene esta gran oportunidad. Nosotros vemos que toda la infraestructura que poseemos, todo el atlas del Estado en sí, todas estas tierras que el Estado posee y todos los proyectos de infraestructura, por ejemplo, marítima, son una oportunidad para poder ampliar incluso nuestros puertos, modernizar nuestros puertos, que hemos visto cómo las instituciones competentes en administrar los puertos han estado trabajando día con día para que el puerto de Acajutla sea cada vez más eficiente, y al mismo tiempo toda esta industria marítima que se abre más oportunidades. Nosotros tenemos empresas inglesas, empresas noruegas y también empresas coreanas que han estado en constante comunicación con nosotros. Hemos avanzado en mucha materia técnica, conocen la infraestructura ya marítima de nuestro país, portuaria. Al mismo tiempo, la oportunidad que tenemos de desarrollar este mantenimiento de buques a través de un astillero. Nosotros siempre hemos sido muy enfáticos que esto lleva un proceso, porque nosotros no vemos proyectos pequeños, sino que proyectos que son de gran infraestructura, pero al mismo tiempo se convertirán en una herencia para las futuras generaciones y van a marcar un antes y un después en el desarrollo económico del país. Y todas estas industrias, por ejemplo, Comea, que es una institución, un conglomerado de 260 empresas coreanas, que dicen: nosotros estamos en este proyecto del astillero, y están compitiendo con una empresa inglesa que, por supuesto, nosotros tenemos este acuerdo de confidencialidad para no revelar sus nombres. También empresas de cruceros que hemos logrado grandes avances, incluso en el mes de abril tenemos una reunión muy importante con ellos para ir ya logrando en materia técnica, administrativa y también legal cuáles son los pasos a seguir para poder concesionar esta infraestructura o crear este tipo de socios públicos privados. Es una prioridad para nosotros, creemos en el futuro del oriente del país, creemos en el desarrollo económico y social que el presidente está trabajando día con día para que se convierta esta una gran oportunidad. Vemos proyecciones de crecimiento a nivel de empleabilidad, y no solamente eso. Para todas estas inversiones en el tema de infraestructura aeronáutica, como es un nuevo aeropuerto, el Tren del Pacífico y también un astillero, nosotros estamos trabajando con diferentes instituciones, incluyendo una universidad de Corea del Sur que ha dicho: nosotros vamos a capacitar a todo este equipo. Tenemos también la empresa que ve y dirige directamente el proyecto del Tren del Pacífico, que también está en un proceso para capacitar a todos aquellos salvadoreños que van a ser encargados de administrar esta infraestructura. Aquí hay una pregunta que nos está haciendo un televidente y que me parece muy interesante trasladártela. Dice: ¿qué espacio y qué aspectos favorables? Entendería yo que aspectos favorables él se refiere qué beneficios puede tener inversionistas salvadoreños que hemos venido, dice, a Estados Unidos a trabajar. Lo voy a resumir un poco porque está largo el comentario. Y dice: y nuestro sueño es al final regresar al país, ¿verdad? Concluir y sobre todo también replicar lo que aquí hemos aprendido en Estados Unidos. Es decir, está como queriendo decir si existe un plan específico para que la diáspora pueda ejercer cualquier tipo de inversión en el país y no necesariamente empresas de las cuales se está hablando. Creo que a eso se refiere. No, este es una oportunidad para todos. Y eso sería un buen mensaje, digamos, de aliciente para toda la diáspora, ¿no? El presidente Nayib Bukele considero que ha sido el presidente más cercano a la diáspora. Lo ve al hermano cercano, no un hermano lejano, y al mismo tiempo facilita sus inversiones. Hay instituciones que trabajan día con día para que ellos puedan tener esta apertura para poder trasladar también, no solamente a través de sus remesas, sus capitales, sino que también ha facilitado una ley Bitcoin para que también ellos puedan trasladar todo su capital y poderlo tener en el territorio nacional. Esto se llama una nueva oportunidad y se llama una nueva libertad financiera.
donde todos nuestros hermanos de la diáspora pueden coinvertir con nosotros. Incluso, déjame contarte que hay instituciones como Proesa que se encargan de canalizar y ser la pista de aterrizaje para que estas inversiones se lleven a cabo. Si hablamos de las inversiones que ellos ya realizaron, en el año recién pasado son 250 millones en infraestructura hospitalaria, en infraestructura de mantenimiento, talleres, en infraestructura hotelera, en proyectos gastronómicos, en proyectos de agroindustria. Entonces se ha abierto esta posibilidad y ya es una realidad. Incluso en este año hay una proyección de 450 millones de dólares solo de SALEX, de salvadoreños en el exterior, que han dicho nosotros queremos coinvertir con el Estado. La coinversión con el Estado se trata de que nosotros por cada dólar que como Estado aplicamos, o mejor dicho, invertimos, según este número y según todos los proyectos que se están abriendo, y a este amigo que hace la pregunta, para que usted pueda coinvertir con el Estado, por cada dólar que el Estado invierte hay una proyección que en los próximos 5 años la inversión privada será de $7.50. Entonces, esto en cuanto a ese nivel de proporción es porque nosotros garantizamos como Estado toda la infraestructura necesaria, las condiciones de seguridad, el clima de inversión es positivo y todo lo que usted invierta como privado tendrá su rentabilidad. Y eso también permite que haya un desarrollo económico y, por supuesto, que hayan oportunidades de empleo para todos. A ver, aquí hay otra pregunta interesante. El gobierno está por cumplir 3 años y desde hace 3 años se han logrado establecer algunos estudios de los cuales tu panelista, dice tu invitado, está mencionando la concreción de estos proyectos. ¿Cuándo los salvadoreños vamos a poder verlos ya concretizados? Ha habido un compromiso claro de parte del presidente y lo dije hace unos minutos y quiero reiterarlo. Hay un equipo multidisciplinario trabajando todos los días para que estos proyectos se lleven a cabo. Y hay 2 proyectos importantes, como es el Aeropuerto del Pacífico y el Tren del Pacífico. Todas las instituciones que tienen competencia en el desarrollo de estos proyectos están trabajando día con día a nivel técnico, a nivel de trámites, a nivel legal, a nivel de permisos y al mismo tiempo aportando todo lo necesario para que la parte técnica pueda operarse y se prepare ya el camino para estas inversiones. Cuando nosotros hacemos este tipo de proyecciones, sabemos de qué es de evaluar la parte técnica, la parte de ingeniería, la parte arquitectónica y también la parte financiera. Entonces, a estas alturas tenemos todos estos estudios ya realizados y ya pasamos de la fase de estudios a la fase de acción, donde se está preparando el plan para empezar a ejecutar lo más pronto posible, y hay un compromiso del presidente en que estos proyectos tendrán la primera piedra este mismo año. Aquí la pregunta él, ¿qué tengo que hacer yo para entrar a ser inversionista con fondos Bitcoin, gas? Creo que se refiere al plan de la geo, ¿no? Geotermia, claro. De la geotermia, sí. Supongo que habla de los bonos, ¿no? Bonos Bitcoin. En este caso, que nosotros vemos que las oportunidades de país se abren con esta nueva libertad financiera, para que una persona portadora de bitcoins o que invierte en bitcoins puede directamente coinvertir. Y si es un hermano en el exterior, por supuesto, puede hacerlo a través de la oficina directa de Proesa, donde hay un equipo técnico para darle toda la asesoría y al mismo tiempo se le da todo el acompañamiento, no solamente para que pueda hacer su traslado de capital, sino que también cuáles son los pasos y procesos a seguir para poder legalizar su empresa. Dentro de todo esto es necesario decir de que este gobierno es un gobierno ágil, este es un gobierno emprendedor que ha vencido la tramitología y que se está trabajando para que incluso se pueda establecer una empresa en tan solo 11 días e iniciar sus operaciones. Bueno, y esto tiene que ver con lo que hablamos el punto anterior. Regresemos a lo que en la Asamblea Legislativa se plantearon. Se proyecta un crecimiento económico del 4% para este año con la implementación de programas de inversión, reforma de leyes, seguridad jurídica y tecnología para atraer inversiones. Para ello, según lo planteaba la ministra de Economía, estarían impulsándose a partir de reformas que ya fueron presentadas a la Asamblea Legislativa, ¿no? Claro, y todas estas reformas tienen ese compromiso de parte del presidente de la República que incluye a todos los sectores de la sociedad salvadoreña, incluye cuidar, saldar primero deudas históricas que han tenido los salvadoreños en el pasado, incluye también proteger la economía familiar y al mismo tiempo generar este tipo de cambios, que existan procesos más ágiles, que existan instituciones que no tengan un tortuguismo y que tampoco se conviertan en una zancadilla o en una piedra de tropiezo, no solamente para las mismas instituciones del Estado, para que no se desarrollaran proyectos, porque es irónico que en el pasado una institución del Estado que tenía un proyecto de beneficio
servicio social o un proyecto de infraestructura era dinamitado por otra institución del Estado. Eso se terminó. Esta visión arcaica de esos gobiernos pasados pues es cosa precisamente del pasado, y ahora tenemos un presidente que está pensando el futuro, donde incluso hay leyes que van a permitir de que este tipo de trámites sean más ágiles y que se quite toda la tramitología, porque eso han sido procesos engorrosos. Claro. Medio ambiente era un enemigo del inversionista, y diferentes instituciones, CNR era un enemigo del inversionista, pero ahora tenemos una apertura total para que desarrolladores inmobiliarios, para que constructores, para que emprendedores y diversas industrias puedan trabajar con toda la tranquilidad y garantizar sus inversiones. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerte que nos hayas puesto en actualidad, ¿verdad? Toda esta información que sin duda alguna representa un hito importante en el quehacer del crecimiento económico del país, y que Dios mediante se logre la concreción del mismo a partir de que se puedan generar empleos y oportunidades a muchos, especialmente en el oriente del país, donde duerme mucho ese anhelo de muchos padres de familia esperando por sus oportunidades de trabajo de sus hijos. Te agradezco muchísimo como buen oriental que somos, ¿verdad? Gracias. ¿Verdad? Migueleño y usuluteco, pues anhelamos lo mejor y primero Dios se concretice en estos temas. Te agradezco muchísimo tu presencia en el programa. Gracias, Ernesto, por la oportunidad, y si me permite dirigirme a la ciudadanía, quiero decirle, querido pueblo salvadoreño, que puede salir a trabajar con toda confianza, con toda normalidad, sepa de que existe un equipo garantizando su seguridad y un presidente que está al frente para que usted pueda dormir y caminar tranquilo. Bueno, interesante. Gracias, Cristian. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Esto es todo por hoy. Continúe con nosotros. Arriba, mi gente, ya está listo para llevarle, como siempre, a ustedes la energía que necesita para pasarla bien toda la mañana y todo el día. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.